ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Una fe que vence es el título de la reflexión en la palabra del Señor que tenemos preparada para esta mañana en nuestro tiempo devocional. Sean todos muy bienvenidos a mitad del mes de noviembre. Qué bueno que podamos estar juntos. Le pido por favor que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 17, donde vamos a recordar una de las historias más conocidas de la palabra de Dios, cuando Goliat amenaza al pueblo de Israel, y vamos a reflexionar entonces en la fe que tenía David. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 41 al 47, y luego vamos a pedir la dirección de Dios. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Amado Padre Celestial, entramos a tu presencia con mucha alegría porque estás listo a escuchar nuestra voz, siempre estás atento a nuestras oraciones. Podemos, Señor, confiar en ti. Y sabemos cuando nosotros llegamos a un tiempo como este, pues podemos tener la oportunidad para pensar en las luchas que cada uno de nosotros estamos sosteniendo en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso te queremos pedir a esta hora que tú nos hables, Señor, y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto para escuchar tu voz y para hacer tu voluntad. Que tu nombre sea exaltado en este momento, Señor. Dejamos este tiempo para que tú lo uses. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje donde David al final termina venciendo a Goliat, y aunque nosotros hemos escuchado esta historia por muchas ocasiones, en estos 7 versículos que nosotros acabamos de leer, vamos a encontrar un diálogo entre David y todo su contexto y todo su parecer, su forma de su presencia, y David peleando contra Goliat, este gigante, este guerrero, esta persona que estaba tremendamente armada, y vemos cómo se desarrolla en medio de un conflicto entre Israel y los filisteos. Durante muchos años habían sido enemigos y en este momento llevaban ya 40 días en esta batalla. Durante este tiempo Goliat había sido el responsable de pararse todos los días y amenazar a Israel y pedir que alguien, un representante de Israel, pudiera luchar contra él para que el que ganara fuera el pueblo victorioso. Así que en este momento del relato que nosotros leímos hace unos minutos, llega David y entonces se plantea como el representante de Israel para poder pelear contra Goliat. Lo que nosotros podemos entonces dimensionar es, bueno, qué arriesgado, qué osado David al tener la oportunidad de presentarse delante de Goliat, y podemos ver cómo se presenta como una persona de mucha fe. Él no estaba visualizando a Goliat como un gigante, aunque lo era, sino que él estaba confiado en el poderoso gigante, estaba confiado en Dios. Y de igual manera nosotros, cuando vemos nuestros problemas, tenemos esa opción, lo mismo que le pasó a David, de dimensionar el gigante que está enfrente de nosotros o darle el lugar que tiene el poderoso gigante para poder luchar por nosotros. En muchas ocasiones nosotros tenemos problemas y podemos percibir que luchamos y no vemos resultados. Es en estos momentos cuando nuestros problemas parecen ser muy grandes, en estos momentos en el que nuestra fe tambalea. El enfoque de nuestra fe no tiene que ser en afanarnos por conseguir lo que necesitamos, sino que estoy totalmente convencido que Dios permite que nosotros estemos en diferentes batallas para que podamos aprender acerca de Él, que le podamos conocer. La vida no se trata de nosotros y nuestros problemas. La vida se trata de nosotros dependiendo del Padre amoroso que está listo para poder luchar nuestras batallas. La confianza en Dios es la clave para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Por eso cuando nosotros estamos orando por provisión económica y de repente vemos que no pasa nada, cuando nosotros estamos orando por sanidad en medio de una dificultad tremenda en nuestro hogar, cuando nosotros estamos orando por restauración familiar y no pasa nada, entonces
tendemos a sentirnos solos y decaemos. Y este pasaje tiene como finalidad animarnos a tomar pasos concretos para que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva de dónde estamos poniendo nuestra confianza. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en los problemas, esto nos va a hundir. Pero si nosotros orientamos nuestra fe a Dios, hacia la gloria de Dios, entonces vamos a tener victoria, como ocurrió en este relato de David y en contra de Goliat. Para ello, entonces, vamos a aprender en esta ocasión que la fe vence sobre nuestros problemas cuando nosotros buscamos testificar acerca del poder de ese Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Y vamos a contestar una pregunta: ¿cómo podemos nosotros desarrollar una fe que pueda vencer y que pueda ser de testimonio para hablar acerca del poder de Dios? Vamos a ver tres cosas en este momento de cómo nosotros podemos desarrollar una fe que vence. Así que leemos nuevamente en primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y nosotros nos imaginamos la escena y cómo este gladiador, luchador, como este hombre experto en guerras comienza a ver a un chico de hermoso parecer, rubio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me pongan a luchar en contra de esta persona? En primer lugar, para poder desarrollar una fe que vence, nosotros tenemos que soportar el menosprecio. Porque en realidad, quizás en algún momento de nuestra vida podemos recibir algún tipo de etiqueta o nos pueden llegar a desprestigiar o podemos nosotros ser tomados de menos. En este momento, David fue tomado de menos y quizás algunos de nosotros en algún momento de nuestra infancia, en la escuela, en el colegio, podemos recordar cómo de repente alguien dijo: a él no lo tomen en cuenta para jugar, ¿verdad? Él no puede jugar fútbol, y éramos quizás los últimos escogidos para poder ser parte del equipo, ¿verdad? Del dueño de la pelota comenzaba a llamar uno por uno y nosotros quedábamos al final. O probablemente usted puede recordar cuando alguien le descalificó, fue despreciado, no, dijeron: este no es bueno para hacer esto, y quizás fue una marca que dejaron en su corazón. Esto es básicamente lo que significa que a alguien le tomen en poco, como lo tuvo David, como fue objeto David de Goliat. En este momento, a pesar de que ellos se encontraban cara a cara, en ese instante, vemos que la reacción automática de este hombre fue despreciarlo, menospreciarlo. Nosotros debemos buscar una fe que venza. Para esto tenemos entonces que manejar el menosprecio, porque en primer lugar tenemos que determinar de dónde viene el comentario y con qué intención tenemos un comentario como este. Muchos buscamos crecer en la vida, pero nos encontramos alrededor con de repente malos comentarios, personas que nos pueden descalificar. Y si nosotros ponemos atención a esta voz y nosotros comenzamos a pensar que nosotros somos tal como lo están diciendo estas personas, nosotros nos vamos a venir para abajo. Pero la fe que en realidad vence está basada no en nosotros y nuestras capacidades, sino en quién está con nosotros. Dice en el versículo 41 que David estaba solo, pero Goliat estaba con su paje de armas, estaba confiando en sus armas, confiando en su experiencia, pero David se presenta solo. Y en ese sentido, nosotros también tenemos que aprender que debemos fortalecer nuestra relación con Dios para saber que el que está solo con Dios nunca está solo. Y nosotros debemos desarrollar una fe que maneje estos comentarios y que filtre cualquier tipo de pensamiento para
poder decir, la Biblia dice esto de mí y yo creo lo que dice la Biblia en comparación con lo que me están diciendo que yo soy. La Biblia dice que yo soy completo en Cristo. La Biblia dice que yo tengo bendiciones en los lugares celestiales. La Biblia dice que Dios está cerca de mí. Él cumplirá su propósito en mí. La Biblia habla de que Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y todas esas cosas que menciona la palabra de mí son aquellas que yo debo escoger creer. Pero todas aquellas cosas que vayan en contra de lo que Dios dice de mí, yo tengo que elegir manejarlas y dejarlas en el lugar correcto, no en mi corazón, no en mi mente, porque esto me puede detener. Una fe que vence cree la palabra de Dios por encima de cualquier comentario. Y probablemente los comentarios más hirientes pueden venir incluso de amigos o familiares, cosas que nos pueden llegar a detener. Pero nosotros tenemos que estar fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios para que lo que nosotros podamos ver para el futuro sea exactamente lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. David se presenta como alguien poderoso y ve a este niño como su oponente y entonces comienza a atacarle verbalmente, a decir que no era capaz, a exaltar sus deficiencias según su parecer. Y probablemente David estaba vulnerable delante de tremendo paladín, guerrero, luchador, y estaba de esta manera porque no era por imprudencia, era simple y sencillamente porque él tenía una causa por la cual él estaba en ese contexto. Cuando nosotros desarrollamos una fe que vence, manejamos entonces el menosprecio y probablemente vamos a sufrir por nuestra fe. Goliat en un momento comienza a maldecir a David en nombre de sus dioses. No nos dice qué fue exactamente y gracias a Dios que eso no queda registrado aquí en la palabra, pero comienza a insultarlo y comienza entonces a intimidarlo. Y probablemente nosotros no estamos viendo esto en la actualidad como de repente personas que puedan hacerlo, que puede suceder, pero en realidad muchos de nuestros problemas nos atacan de esta misma forma. Comienzan a intimidarnos, a decirnos que no podemos, a decirnos, mira, pues tú dijiste que te ibas a acercar a Dios y pensaste que las cosas iban a ser mejor, pero mira cómo estás. Cuando en realidad nosotros pasamos por problemas, vamos a ser probados. Incluso el apóstol Pedro tuvo que escribir una carta a los primeros cristianos diciéndoles, siéntanse felices cuando ustedes se encuentren en el fuego de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces una problemática no sucede en vano. Todo lo que venga a nuestra vida, a los que amamos a Dios, nos va a ayudar a bien. Así que en primer lugar, para poder desarrollar una fe que vence, debemos nosotros saber manejar el contexto en el que nos encontramos y filtrar cualquier situación, pensamiento, comentario que venga contrario a la palabra de Dios y afianzarnos en la palabra de Dios para que no nos movamos de ahí. Nosotros tenemos que ser sabios y cuando recibimos maltratos, cuando alguien nos provoque de alguna forma, nosotros tenemos que actuar de la misma forma que David y concentrarnos en Dios y concentrarnos en su palabra. Creer en Jesús en medio de las pruebas probablemente incluso puede llegar a generarnos desprecio de la gente, pero la fe que vence puede contra el desprecio, porque Jesús ya nos ha hecho más que vencedores. Lo que la gente o que las circunstancias causan en nosotros no nos va a hacer más o no nos va a hacer menos, porque en Cristo somos más que vencedores. Nuestra circunstancia está en la persona de Jesús, no está basada, ninguno de nosotros que creemos en Cristo Jesús estamos basando todo lo que hacemos en las circunstancias. Si esto fuera, nos pareceríamos nosotros a una veleta que cuando sopla el viento cambia de circunstancia en cada ocasión, porque a veces estamos bien y a veces estamos mal. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que estar conscientes de
que somos hijos de Dios, de que tenemos herencia en los cielos, de que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tenemos por qué enfocarnos en las personas, no tenemos por qué nosotros tener algo contrario, algo en contra de otra persona. Nosotros hemos vencido por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y para tener una fe que venza, una fe fuerte, debemos entonces concentrarnos en su palabra. En segundo lugar, tenemos que subsistir, sobresalir ante el desánimo. Tenemos nosotros en el versículo 45 que dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y cómo se encontraba el pueblo de Israel? Totalmente temeroso. ¿Y cómo se encontraba el rey Saúl? Escondido. ¿Y cómo se encontraba David? Manejando la circunstancia, no dejando que el temor anide en su corazón, sino visualizando quién estaba con él. Probablemente, a diferencia de Israel, David era el único que estaba con el ánimo fuerte, confiando en el Señor. Ya hemos hablado anteriormente de cuando los 12 espías entraron en la tierra prometida, solamente 2 de ellos dijeron, Dios nos va a conducir, Dios está con nosotros, y si Él ha dicho que vamos, vamos. Y así es en la vida. En la vida nosotros tenemos la capacidad para elegir si vamos a confiar en Dios o si nos vamos a llenar de temor. Usted y yo hemos escuchado durante muchos años anteriores en este país, hemos escuchado circunstancias difíciles, tenemos circunstancias difíciles, pero quiero decirle algo en esta mañana, estimado amigo, compañero, hermano. Dios está por encima de lo que pase en este país. Dios está por encima de las circunstancias. Y con esto no estoy diciendo que no vamos a experimentar algún tipo de dificultad. Simple y sencillamente que la fe que vence está orientada no en una experiencia, sino en la obediencia. En primer lugar, a la palabra de Dios, pero también nosotros tenemos que vencer el desánimo que está a la orden del día. Usted va en el transporte público, usted pasa en una cola de banco, usted está en un centro comercial y comúnmente usted puede escuchar palabras de desánimo, viendo el horizonte como algo que va a botarnos completamente. Ante las dificultades de la vida, David tenía la perspectiva de que Goliat iba fuertemente armado, pero David estaba con Dios. ¿Y qué era más importante? Definitivamente estar en la presencia de Dios diariamente. La fe vence el desánimo al marcar la diferencia. Ninguno en Israel había ido en representación de Dios o del rey, pero David llega no tanto en representación del rey, sino que en representación de Dios. Y cuando nosotros nos concentramos en el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Cuando nuestra prioridad de vida es hacer la voluntad de Dios, Él se va a encargar. Si usted tiene problemas y tiene dificultades, las palabras de Jesús es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. El secreto de la vida cristiana y el secreto de una fe victoriosa es aquella que no se enfoca en el desánimo, no da cabida al temor, sino que tiene su confianza en las promesas del Señor y en buscar confiadamente su voluntad. Una fe que vence al desánimo defiende la fe. David estaba en esta disputa previa, listo para defender el honor de Dios. Goliat había tratado de mancharlo y él llegaba con esta canción de donde estaba tratando de exaltar sus dioses y tratar de manipular la situación. Pero David tuvo la oportunidad de decir: Señor, bueno, yo aquí estoy y mira lo que está pasando, ¿verdad? Se puso a disposición para poder defender el nombre de Dios. Así que la fe
soporta el menosprecio cuando nosotros tenemos la mira puesta en la victoria que Dios ha prometido, pero la fe vence también el desánimo cuando nosotros ponemos la mirada en el gozo que tenemos en Jesús, tal como Él lo hizo. Él, siendo Dios, se hizo hombre, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. La invitación que nos hace el autor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego menciona lo que hizo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque todo aquel que pueda estar siempre con Jesús sabe que él no miente y que sus promesas son completamente ciertas. Y él dijo: yo voy a hacerles morada. Y él prometió regresar y él lo va a cumplir. Así que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, en sus promesas, en su palabra, pero es cuestión de perspectiva. Si nosotros ponemos nuestra mirada en los problemas, vamos a desanimarnos. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, quien independientemente de los resultados, sabemos que puede convertir lo que suceda en victoria porque Él venció en la cruz, entonces vamos a animarnos. Solamente cuando nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, nosotros nos vamos a enfocar en lo correcto, en lo verdadero, porque alrededor hay desánimo, hay derrota, pero en Cristo hay victoria. Y esto es un concepto que nosotros debemos pensarlo cuando tengamos alguna dificultad. Corramos a la cruz, recordemos el sacrificio de Cristo, veamos sus promesas, llenémonos de valentía y hagamos la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, para poder entonces tener esa fe que venza en medio de las circunstancias difíciles, dice siempre Primera de Samuel 17:46, en las palabras de David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Quizás tenemos que recapacitar a dónde está puesta nuestra confianza, porque muchos de nosotros cometemos el error de hablar siempre acerca de qué tan buenos somos. Y yo hice tal cosa, y yo fui distinguido por tal situación. Y entonces tenemos la capacidad para hacer citas constantes y diarias de qué tan buena gente nosotros somos. El problema es que esto delata a dónde está puesta nuestro objetivo de vida. Queremos solamente beneficiar nuestra persona y no queremos entonces hacer la voluntad de Dios. En apenas 2 versículos que acabamos de leer, vemos a David mencionar el nombre de Dios por lo menos 4 veces, porque en ese momento, como en lo demás que suceda en la vida, lo único importante es Dios y su gloria, no nosotros. Siempre pensemos, cuando nos encontremos en dificultades, lo único que importa en esta circunstancia es Dios y su gloria, porque en realidad Dios propicia los vientos, las tempestades, para que nosotros podamos estar firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos entonces que señalar la gloria de Dios utilizando nuestras dificultades. Quizás usted está tratando de hacer arreglar alguna deuda, quizás usted está pensando cómo va a ser con los estudios de sus hijos para el próximo año. Quizás usted está con alguna fuerte inquietud en este momento. Piense cómo puede ocupar Dios sus circunstancias para su gloria. Pongamos nuestro corazón listo para poder proclamar la victoria de Dios. David no proclamó esto como su victoria. Mira, yo vengo porque yo sé que después tengo premios de parte del rey por vencerte. Yo he venido porque sé que me van a hacer una canción que le va a molestar al rey. Sé que voy a salir en todos los periódicos de Israel, voy a ser el más reconocido. La gloria no era para David. Él estaba buscando la victoria porque la gloria es y le pertenece a Dios. Cuando nosotros predicamos su nombre, la victoria de Dios se ve
sucede definitivamente. Y para este momento, la intención de David era que toda la tierra conociera quién era su Dios. El día de hoy nosotros tenemos la gran comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo y la idea es la misma, que nosotros podamos dar a conocer quién es Jesús en nuestra vida. Y usted tiene muchas herramientas. Quizás usted puede mostrar cicatrices de vida por medio de las cuales usted puede decir, mira, a mí me sucedió esto, pero Jesús hizo esto en mí. Yo estaba muy emproblemado, pero Jesús llegó y cuando Él llegó me cambió la vida. Porque nosotros hemos sido llamados para hablar de las virtudes de aquel que nos cambió de las tinieblas a la luz. Nosotros estamos listos para poder contar la historia que Dios ha tenido para con nosotros. Tenemos ese llamado, pero no vamos a contar de las maravillas de Dios en nosotros si solamente pensamos en que nosotros somos los responsables de que nuestra vida camine, avance, vaya bien, tenga éxitos, pero cuando tenemos la perspectiva correcta, la gloria le pertenece a Dios. Nosotros señalamos la gloria de Dios cuando vemos el poder que Él tiene. En el versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David le da la preeminencia al poder de Dios para obrar y no a la estrategia militar que podían tener como pueblo de Israel, ni qué tan fuertes eran los filisteos, ni qué tan capaz era este paladín, este gigante. Él dice, quien manda, quien gobierna, quien tiene el poder es Dios. Quien hace su voluntad es Él. Así que la fe en el poder de Dios, la fe en Cristo Jesús vence. Y nosotros tenemos que proclamar su poder y su gloria, aunque nuestra circunstancia sea la peor, la más difícil. Y quizás puedo mencionar esto detrás de un púlpito, pero he podido también comprobar esto en una cama de hospital. He podido también ver el poder de Dios en medio de una situación de problemática de la naturaleza. He podido ver cómo Dios ha restaurado familias. He podido ver cómo Dios le ha dado un nuevo sentido a la vida. Yo mismo soy un resultado del testimonio de Dios, pero debo vivir para Él. Mi boca se tiene que abrir para proclamar sus maravillas. Así que ante esta plática que nosotros acabamos de presenciar, estos insultos de parte de Goliat, esta aseveración, esta firmeza de parte de David en quién era Dios, nos enseña a nosotros que este día Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el panorama para el próximo año probablemente puede ser difícil. A nivel económico mundial, la situación está complicada. Quizás en casa están pasando problemas muy fuertes, pero en medio de nuestras dificultades, la fe que vence es aquella que no se exalta, que no busca una experiencia como tal, sino que obedece la voz de aquel que nos ama. Esta fe se va a visualizar con poder en medio de nuestros problemas cuando nosotros nos sujetemos a Él. Si usted tiene un problema complicado en esta mañana y el Señor le está hablando, la Biblia dice que al corazón contrito y al corazón humillado Él no lo va a despreciar. Si usted quiere tener victoria en la circunstancia por la que está atravesando, piense que no debe buscar esto para beneficio personal solamente, sino tiene que pensar por encima de las circunstancias qué quiere hacer Dios con su vida, cómo Dios le quiere conducir para los próximos años y entréguese a los planes de un Dios bueno. Todos tenemos fe en alguna medida. Usted se ha sentado en esa silla porque dijo, bueno, yo no me voy a caer, es una silla. Todos experimentamos fe. Pero si sentimos que perdemos en la vida en lugar de ganar, debemos cambiar nuestra manera de cómo queremos que nuestra fe funcione. No es para obtener algo. La fe no es para obtener algo.
La fe es para lograr la gloria de Dios. La fe es para decir, Dios está conmigo, pero yo también estoy con Él. Así que, estimados compañeros, el Señor tiene cosas buenas. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que la invitación de este tiempo devocional es que nosotros podamos entonces buscarle con todo el corazón. Si las circunstancias están llegando a nuestra vida y son muy difíciles, sepa que Dios está cerca y Dios está listo para poder ayudarle y para poder mostrarle su gran poder. Dependamos del Señor, dejémosle nuestro corazón a Él y Él hará cosas grandes entre nosotros. Señor, queremos a esta hora darte la gloria a ti. Queremos, Señor, reconocer que nuestra vida, que esta institución educativa está puesta para darte gloria y honra a ti. Así que toma nuestra vida, Señor, y oramos por cualquier dificultad y circunstancia. Porque por muy difícil que sea, como este Goliat que se veía imponente, Señor, tú estás por encima de nuestras circunstancias. Queremos, Señor, entonces pedirte que tú obres este día, que tú nos ayudes, que nos des humildad para poder entonces reconocer que tú debes tener el control absoluto de lo que está pasando en nuestro corazón. No queremos dar cabida al temor, queremos estar confiados en ti y en la palabra que nos has dejado. Señor, haz tu voluntad, glorifícate tú, Señor, y muchas gracias nuevamente porque nos has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante con nuestras labores, recordando también que estamos ya entrando a las últimas semanas de este año y usted también puede disfrutar, ¿verdad?, de exaltar que Jesús vino a esta tierra. Así que preparémonos desde ya y próximamente también vamos a comenzar a abordar esta temática para aprovechar la temporada y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia y nosotros como universidad estamos listos para obedecerle y hacer su voluntad. Que Dios les bendiga mucho. El próximo viernes, si Dios permite, continuamos con nuestros tiempos devocionales. Bendiciones para todos.